El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:39, 7:40 ahora en la mañana. Gracias, Serrat, por ese reporte. Más adelante, alerto a nuestra audiencia, tendremos un contacto con Marcelo Holguín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y con una de las voceras afectadas por los despidos en la empresa Confiteca, hablando justamente de que el empresariado también tiene que poner el hombro, pero hay empresarios y empresarios. Y hay gente que lamentablemente uno entiende la situación económica, pero también hay que entender los temas asociados a la humanidad. Y despedir gente en esta coyuntura, mandarle a la calle, dejarle sin trabajo en medio de la emergencia, termina siendo inhumano. Eso lo vamos a analizar más adelante. Antes, nos contactamos con Guillermo Celi, asambleísta nacional por el movimiento Suma. Le hemos invitado para hablar de algunos temas y las preocupaciones que hay a nivel legislativo. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por tu invitación. Mi saludo a todos allá en el panel central. Mi abrazo a los quiteños, a los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven a este momento. ¿Cómo están las cosas allá en Puerto Viejo? Bueno, igual que en todo el país, con mucha preocupación. Lo más importante en este momento es mantenerse en casa. Es la mejor vacuna ante este perverso virus que hoy día batallamos definitivamente el país y el mundo, una guerra sanitaria en contra del COVID-19. Este es el momento de una profunda unidad, de una profunda solidaridad, pero como muy bien lo he dicho, solidaridad sí, unidad nacional sí, pero sin impunidad ni alcahuetería. Por eso hemos sido muy claros en todos estos hechos que en los últimos días hemos visto lamentablemente, sobre todo en la seguridad social. Vamos a hablar de eso, pero usted dice unidad nacional sin alcahuetería. Antes de hablar de la seguridad social y de lo que pasó ayer en la Asamblea, voy a la semana anterior, porque la semana anterior el gobierno decidió hacer un pago de $320 millones del capital de los vencimientos de los bonos Global 2020. Esto ocurrió pese a que previamente la Asamblea Nacional emitió un comunicado con una serie de recomendaciones, comunicado suscrito por el presidente y avalado por los líderes de las bancadas legislativas, y además el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución igualmente planteando la posibilidad de que haya una suspensión de pagos de la deuda externa para privilegiar esos recursos en favor de atender la emergencia sanitaria. Al final del día, ¿cómo ve usted esta decisión del Ejecutivo? Mire, Fabricio, lo más importante en este momento es que todos los recursos del Estado se canalicen en dos vías fundamentales. Primero, salvar vidas, es decir, la salud de los ecuatorianos, el equipamiento para que los diferentes hospitales, los diferentes centros, subcentros de salud estén completamente con toda la implementación necesaria, con las medicinas necesarias para salvar las vidas. Y el otro elemento fundamental es la alimentación. Hoy día, justamente lo escuchaba a Roque Sevilla hace pocos momentos decir que, y coincido plenamente con él, hay solo 3 sectores que están trabajando: el sector de los alimentos, el sector financiero en parte, y obviamente lo que es el sector de la salud. Y obviamente, ¿qué pasa con el resto? La gente que está en un 85% en sus casas a nivel nacional, y sobre todo la gente que vive el día a día, esos 3.5 millones de ecuatorianos que todos los días, como son panaderos, de la vulcanizadora, los vendedores en sus restaurantes, la gente que hace un trabajo de emprendimiento autónomo, hoy día se les acaba el dinero o los pocos ahorros que tenían para comprar alimentos, y por eso se necesitan todos los recursos para canalizar en salud y alimentación. Por eso hemos puesto nosotros nuestra voz de protesta, porque es hasta criminal lo que ha realizado el gobierno nacional en pagar deuda externa, en pagar bonos 2020, $324 millones en plena crisis de emergencia sanitaria. Hoy día esos recursos se necesitaban para comprar los ventiladores artificiales para cuando las personas entran en estado crítico puedan tener y salvar sus vidas con este equipamiento, que los entuben e inmediatamente puedan salir adelante. El tema de los médicos, enfermeras, enfermeros, la gente que hace capacidad y apoyo completo en los hospitales, que necesitan tener sus mascarillas, sus guantes, sus mandiles correspondientes. Para eso era esa plata. Y para la alimentación, para los kits alimenticios. Y también, Fabricio,
Esa plata, como lo han hecho otros países del mundo, se requería ¿para qué? Para darle un salvataje sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, justamente para que no haya despidos, para poder ir a un salvataje y cuidar y proteger los empleos de los ciudadanos, de la familia ecuatoriana. Es realmente sorprendente, y yo hago un nuevo llamado. El 21 de marzo pedí por escrito la comparecencia del ministro de Finanzas a la Asamblea Nacional, porque aquí hay que ponerle el cascabel al gato, y él tiene que explicar cuáles han sido las motivaciones para entregar y pagar recursos que la propia Asamblea Nacional y sobre todo los ciudadanos, le decía el gobierno, suspenda temporalmente esos pagos, porque esa plata se necesita para salvar la vida de la gente. Primero los ecuatorianos y después hablar del tema de pago de deuda. Y esto, quiero ser muy claro, esto es como un buen padre de familia, una madre de familia. Cuando se le enferman sus hijos, esa padre o esa madre, ¿qué dice a sus acreedores? Espérenme un rato, tengo que tener toda la plata, inclusive hasta vender mi carro si es necesario, para salvar la vida de mis hijos. Lo mismo tenía que haber hecho el Estado ecuatoriano. Este pedido, asambleísta, este pedido de que comparezca el ministro de Economía y Finanzas no ha sido acogido, no lo han convocado hasta este momento. Bueno, hasta el momento, lamentablemente sucedió este hecho lamentable del fallecimiento de la madre de César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional, y esto justamente ha generado que esta coordinación que se tenía con el presidente de la Asamblea para que se hagan las convocatorias ha quedado en estos días en suspenso. Yo hago votos para que César se reinstale como presidente de la legislatura y de esta manera se proceda de inmediato a convocarlo este día sábado, domingo, para que el señor ministro de Finanzas le rinda cuentas, no a la Asamblea, a los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos queremos saber cuáles fueron las motivaciones, y tal es así de nuestra afirmación y de nuestra crítica de haber entregado 324 millones de dólares de la plata a los ecuatorianos para pagar deuda, que ahora el Banco Central ha entregado en garantía 7.5 toneladas de nuestro oro, de nuestra reserva, para sacar 300 millones. ¿Cómo van a hacer eso si ya teníamos la plata en la mano para justamente atender una emergencia tan importante como es la que estamos viviendo en contra del coronavirus? Y no se debía haber pagado en este momento deuda, sino haber suspendido. Inclusive hay cláusulas establecidas en esos bonos que se puede suspender por 30 días el pago, justamente hasta para poder ver qué otras fuentes de financiamiento tiene el país, cuando hoy día lo más importante es la vida de los ecuatorianos. Ahora lo que también se nos dijo, porque ese fue el argumento, lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, lo dijo el presidente de la República, que había que pagar esos 320 millones para generar certidumbre en el mercado financiero internacional y que supuestamente había compromisos para entregarnos créditos por 2,000 millones de dólares. El tema es, de aquel anuncio ha pasado más de una semana, han pasado 9 días desde que se decidió generar este pago de los 320 millones de dólares y se anunció la llegada de 2,000 millones de dólares, y lo que es cierto en la práctica es que ayer el ministro de Salud señaló que el Banco Mundial ha desembolsado 20 millones de dólares, que es una cantidad pequeñita en realidad para las necesidades económicas que tiene el país, 20 millones de dólares para enfrentar la emergencia, que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que ya no se llama Corporación Andina, se llama Banco de Desarrollo CAF, abrió una línea de crédito de 50 millones para Ecuador y donó 400 mil dólares. Pero digamos, estos 20 millones del Banco Mundial y estos 50 millones del Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, más esos 400 mil, no son pues ni de cerca los 2,000 millones que nos ofrecieron, asambleísta Celi. Además, con una profundización al respecto. La salud no espera. Usted no le puede decir a nuestros hermanos ecuatorianos que lamentablemente están contagiados con el COVID: espérame un ratito, todavía no te pongas mal o todavía no te mueras. La salud es para ayer, no es para mañana. La salud no puede esperar si tenemos la plata. Y eso lo hace un padre o una madre de familia. La plata se la utiliza para salvarle la vida, para pagarle al médico, para comprar los remedios, para poder tener a ese familiar en terapia intensiva. Lo mismo tiene que hacer el gobierno. Tiene que tener todos los recursos necesarios para salvar vidas. Pues el paciente no le dice: no, aguántate, paciente, no te me mueras, que yo ya voy a conseguir la plata. No es así. Usted mismo lo ha dicho, no se llega ni siquiera a un 10% de la plata que se entregó
hace ya casi 10 días y dijeron que iban a venir los 2.000 millones. ¿Dónde está la plata? Por eso en esto hay que ser sumamente sensatos y hay que decir las cosas al país con transparencia, con frontalidad. Y yo sí rechazo esta actitud del gobierno que no se apega a la realidad del país y a las exigencias de lo que hoy día los ecuatorianos quieren que debe estar el Estado y el gobierno nacional en relación al salvar las vidas de los ecuatorianos. Por ejemplo, esa plata, ¿para qué se requiere también? Para poder invertir a las universidades o a los técnicos que ya han dado toda su contingencia para poder en Ecuador fabricar los respiradores artificiales de bajo costo que están entre los $200 y $300. En el mercado internacional no hay porque la demanda es tan grande que tenemos que fabricarlos en el Ecuador y para eso es esa plata, para tener más respiradores en los hospitales, en los centros de salud. Correcto. Estamos con algún problema técnico. Estamos dialogando con Guillermo Celi, asambleísta del movimiento Suma. Él es asambleísta nacional, hablando justamente sobre lo que está ocurriendo ahora en el país, su visión crítica respecto de esta decisión del gobierno de priorizar el cumplimiento del pago de los vencimientos por Bonos Global 2020 y obviamente todavía no llegan estos 2.000 millones de dólares que se habían ofrecido. Sí lo tenemos todavía el asambleísta, ¿verdad? Vamos con lo otro, porque ayer asambleísta Celi, el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió y había expectativas. Por un lado, se esperaba a Catalina Andramuño, exministra de Salud, finalmente no compareció, no se excusó, no justificó, y hubo voces que planteaban el inicio del proceso de enjuiciamiento político contra la exministra de Salud. Y por otra parte, sí compareció Paul Granda, sobre quien igualmente hay voces de los legisladores en el sentido de que o dé un paso al costado o que el presidente de la República lo destituya, porque tiene esa atribución. El doctor Paul Granda es el delegado del presidente de la República al Consejo Directivo del IES y por eso preside el Consejo Directivo del IES. Hablemos sobre estos escenarios. ¿Qué va a pasar con Catalina Andramuño y con Paul Granda? Bueno, Fabricio, definitivamente hay un consenso entre todas las bancadas para el inicio de un juicio político en contra de la exministra ante su inobservancia y su reprochable actitud de no comparecer a decir lo que ella señalaba en su carta de renuncia, que fue una denuncia también en relación a la falta de los recursos para atender la emergencia. Eso lleva de la mano a que aquí tiene que tomarse decisiones correctas, claras. Ella tiene que decir la verdad y si no lo dijo ayer en una comparecencia, pues bueno, el consenso es de que justamente debería ser ante un procesamiento político. En el caso del señor Granda, yo considero de que definitivamente, y es realmente de extrañarse, cómo así el presidente de la República no lo ha destituido. El señor Granda ha perdido la confianza de los ecuatorianos. No puede ser posible que en plena etapa de unidad nacional, de profunda solidaridad, donde la transparencia debe de primar todo el tiempo, se den hechos terribles de corrupción, hechos terribles de utilización inadecuada, de forma realmente reprochable del uso de los fondos de los afiliados, con esa contratación con sobreprecios realmente inusitados. Eso no se puede permitir, el presidente debería inmediatamente destituirlo. Pero adicionalmente, Fabricio, en la Asamblea estamos planteando acciones claras para resolver también la crisis. Y estamos enviando al presidente un proyecto de ley urgente, porque hasta el día de hoy no se nos dice desde el lado del Ejecutivo qué están pensando, qué están planteando. Nosotros consideramos que primero hay que rescatar al ciudadano, y eso significa cuidar sus empleos y cuidar su alimentación. Por eso estamos enviando una ley que es fundamental en el lado de no solamente que se prorroguen los pagos de agua, luz y teléfono, sino que se haga una reducción dependiendo del sector de más humilde hasta más pudiente en torno al pago de estos valores, que debe ser desde el 50% de reducción e inclusive de exoneración en ciertos rangos de la sociedad donde realmente va a ser imposible que ellos puedan pagar. Adicionalmente, estoy enviando un proyecto de ley por el tema de los cánones de arrendamientos que van a ser imposibles de pagar tanto en el sector domiciliario como en el sector comercial, pero protegiendo también a los mayores adultos, sobre todo, que viven de cobrar estos cánones de arrendamiento, donde el Estado debe emitir inmediatamente una línea de crédito para que tanto Ban Ecuador como CFN dé estos créditos a quienes arriendan los diferentes locales comerciales o también los domicilios para poder pagar.
No hay otra forma, esa es la realidad. Por eso es que se necesitan los recursos necesarios. Y una ley importantísima también es la ley de quiebras. Es justamente una ley para ir al rescate, sobre todo esas pequeñas, medianas y de los emprendedores, para que no quiebren y de esta manera cuidar y tutelar y proteger los empleos, que es lo que importa también a una familia ecuatoriana y en general a todo el país. Eso es lo que nosotros estamos planteando, lo vamos a hacer posiblemente entre hoy y mañana desde la Asamblea, enviándola al Ejecutivo, y que en 20 días nosotros tenemos aprobada esa ley, justamente ley urgente en materia económica, para de esta manera darle un hálito de vida, de apoyo, de solidaridad a los ecuatorianos y sobre todo a la gente que más lo necesita. En ese contexto, ayer el presidente de la República, luego de que, siendo la cabeza del gobierno, le pidió a su propio gobierno que transparenten las cifras, por muy dolorosas que sean, una declaración que me parece hasta este momento inexplicable. No encuentro justamente una explicación lógica a que 16 días después del inicio de este toque de queda, de esta emergencia sanitaria, de este confinamiento, aislamiento, como le llamen, el presidente le pida a su equipo que transparenten las cifras. Me quedé con esa inquietud que es una declaración muy inquietante desde el punto de vista, pero digo, en esa misma declaración que hace el presidente ayer, le añade y anuncia que la próxima semana enviará a la Asamblea Nacional un proyecto económico para enfrentar la situación económica en medio de esta coyuntura y para garantizar la dolarización. ¿Cómo le ve usted este anuncio presidencial? Bueno, eso, un anuncio que no determina cuáles son los ejes de esa ley urgente económica. Ante eso hay que ser eminentemente proactivos. La Asamblea tiene listo este paquete de medidas y de leyes que permitan ir a un salvataje real de todos los sectores, sobre todo los sectores más necesitados, el sector agrícola que necesita tanto y del cual hoy día, a través de la industria agroalimentaria y de la actividad agrícola, estamos abastecidos a nivel nacional y eso es muy loable. Adicionalmente, ir a ayudar a un sector importantísimo como es el sector turístico, que también está en una situación grave y muy grave, a la gente que hace emprendimiento autónomo, que es la gente que vive del día a día. Hay que ayudar de manera contundente, inclusive entregando capital semilla, sin tasa de interés, sino capital semilla para poder reestructurar sus deudas y para poder reemprender, que es lo que se necesita en este momento. Y eso significa de que estas medidas deben ser tomadas de carácter urgente. Aquí no se puede esperar más y necesitamos darle una respuesta a los ecuatorianos, que hoy día todos las estamos pasando mal. Yo estoy seguro, y nuestro país es un país creyente, con fe, con esperanza, con valentía, vamos a salir adelante, pero también hay que tomar acciones inmediatas, como las que acabo de señalar, para poder defender y sobre todo proteger los empleos que tienen la familia ecuatoriana y de esa manera que este impacto sea lo menos doloroso para todos. Inclusive, aquí hay un tema importante, en todos los países del mundo, el Estado, el gobierno ha entrado a dar un gran aporte de salvataje para evitar las quiebras, para evitar que la gente se quede sin los empleos. En el Ecuador hay que hacerlo, no hay que vivir únicamente de la urgencia, hay que vivir de lo importante y tomar las acciones sobre los temas que son importantes inmediatamente, como por ejemplo defender la salud de los ecuatorianos, cuidar los fondos públicos para la salud de los ecuatorianos y darle la alimentación. Por ejemplo, yo quiero aquí decirle, Fabricio y ecuatorianos, una llamada que tuve hace pocos días y a mí me impactó muchísimo, de un buen amigo. Él es un emprendedor autónomo, él vende encebollados, y me decía, mira Guillermo, nos estamos levantando tarde con mi familia, porque solo tenemos para comer una vez en el día. Es un llamado al gobierno nacional. Este tipo de casos es la mayoría que está ocurriendo el día de hoy. Hay que entregar inmediatamente las canastas de productos básicos, no solamente a nuestros hermanos del Bono de Desarrollo Humano, que son 700.000, sino hay que ir a esos 3.5 millones de ecuatorianos que viven del día a día y que hoy día, al estar en sus casas, ya no tienen que comer. Yo hago un llamado a la sensibilidad y me parece muy bien lo que están haciendo los empresarios en apoyar a través de estos fondos para entregar aportes importantes en alimentación en favor de la gente y en favor de la salud. Pero el Estado es el que tiene que dar esa gran bocanada de apoyo contundente. Y sí, en este momento el Estado tiene que ir a rescatar a todos los ecuatorianos. Por eso, señores del gobierno, no utilicen los fondos
de los ecuatorianos para temas que no son primordiales, que en este caso son únicamente salud y alimentación, y no para pagar deuda. Por favor, suspendan temporalmente esos pagos. Ya en su momento habrá que renegociar y reestructurar esas deudas, pero no podemos morir a nuestra gente, ni por problemas de coronavirus, ni por problemas de falta de alimentación. Si en este Eso es lo primordial y lo fundamental. Para ir terminando, asambleísta, si en este proyecto económico urgente que anuncia el Ejecutivo va a enviar la próxima semana, se incluyen eventualmente aumentos de impuestos o creación de nuevos impuestos o creación de contribuciones por una sola vez para que todos los ecuatorianos enfrentemos la crisis, ¿cómo van a enfrentar ustedes esa eventual propuesta? Porque claro, voy a retrotraerme al 2016 cuando ocurrió el terremoto. Dentro de las alternativas se planteó el aumento en 2 puntos porcentuales del IVA durante un año. El IVA pasó al 14% y luego retornó al 12%, y el IVA lo pagamos todos. Pero en este caso evidentemente es una situación todavía más compleja porque tiene un efecto nacional. El aparato productivo en un 70% está totalmente paralizado. ¿Cómo van a reaccionar ustedes si eventualmente plantean una modificación del esquema impositivo para enfrentar esta crisis? Bueno, sería terrible, pues sería como quererle sacar sangre al cangrejo. ¿De dónde? Más bien eso generaría una recesión completa de la economía, porque si usted aumenta impuestos, lo que hay es una contracción de la economía y la gente deja de generar actividad productiva, primero por la falta de recursos. Usted sí sabe, y usted lo comentaba hace un momento, tenemos ya 17 días los ecuatorianos en cuarentena, 17 días parado el sector productivo. Se señalaba, y esto hay que decirlo con claridad, hay un estudio de la Universidad de las Américas, de la UTLA, que señala que dentro de 32.000 empresas pequeñas, medianas y grandes que se ha realizado un análisis, ¿en base a qué? En base a sus ventas, en base a sus cobros, en base a su capital y a sus contingentes. Solamente podrían mantenerse en esta situación el 75% de esas 32.000 empresas, 37 días. Caso contrario, pasado el día 38, eso lo único que lograría es una quiebra total. Sabiendo de estos análisis, hay que ir al rescate justamente de esas pequeñas y medianas. Si usted aumenta impuestos, lo único que hace es matar pues al sector de la producción, al sector del emprendimiento, generar una recesión, una contracción de la actividad económica. Aquí hay que ser sumamente creativos. Aquí, y lo digo con claridad, hay que tomar medidas que permitan entrar y darle liquidez de verdad a todos los sectores para poder generar productividad. No se le puede, en cambio, quitar liquidez, pues si usted le sube impuestos, lo único que hace es quitarle liquidez a los sectores. Y obviamente tiene que haber una solidaridad de los que más tienen, por supuesto que sí, y de los que más han ganado, por supuesto que sí. Este es el momento de ser solidario, pero usted a la generalidad de los ecuatorianos no puede establecer imposiciones de este tipo, tributarias, que lo único que van a hacer es recesivas de la economía que ya hoy día está con complicaciones realmente muy, muy complejas. Y además hay que ir al mercado internacional, a los países del mundo, a los organismos internacionales y multilaterales, a requerir recursos no reembolsables para poder soportar esta terrible catástrofe y pandemia, la más grande que ha tenido la humanidad, al menos en que nosotros recordemos, y ayudar a una ciudad y una provincia que tanto lo necesita, como es Guayaquil y Guayas, que la está pasando muy mal, que la está pasando duramente en estos momentos, donde todos debemos ser solidarios. Y obviamente esta es una pandemia nacional donde inclusive no se saben los valores reales del número de contagiados, porque hay apenas muy pocas pruebas o test para saber quién tiene coronavirus. Claro. Esa es la realidad. Aquí hay que decir las cosas como son, ponerle el cascabel al gato y sobre todo apoyar a los ecuatorianos más sencillos y humildes y al sector de la producción para cuidar de manera contundente los empleos. Eso es lo que se necesita en este momento. Asambleísta, gracias por el tiempo y por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Fabricio. Mi abrazo a los ecuatorianos. Vamos con fe, con esperanza, con valentía, porque de esta vamos a salir juntos, unidos, de mucha manera clara, efectiva y con mucha solidaridad entre todos. Muy amable. Guillermo Celi, asambleísta nacional, conversando aquí en A Primera Hora. Él reside en la provincia de Manabí, hablando sobre la emergencia sanitaria, muy crítico sobre el manejo económico y obviamente la expectativa que hay sobre el anuncio del envío la próxima semana a la legislatura de un proyecto económico urgente cuyo contenido no lo sabemos. Hay preocupaciones también sobre eso. 8 de la mañana con 3 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio.